Bienvenidos a una nueva inmersión. Hola a todos. Hoy nos adentramos en el mundo de las emociones humanas. Un tema apasionante, sin duda. Tenemos un montón de investigaciones en español que nos dan una perspectiva única. Totalmente. ¿Preparados para descubrir cómo funcionan las emociones? Vamos a ello. Empecemos con la gran pregunta. ¿Tenemos libre albedrío sobre nuestras emociones? ¿O estamos programados biológicamente? Buena pregunta. El texto, Emociones Perspectivas Antropológicas.pdf, argumenta que el libre albedrío es una construcción social e histórica. Es decir, no es algo universal. Exacto. Nuestras emociones tienen una base biológica, claro. Pero la cultura influye en cómo las vivimos. Sin duda. La cultura, con sus normas y expectativas, moldea nuestra experiencia emocional. Pensemos en la agresividad, por ejemplo. Una emoción con una base biológica en muchos animales. Pero en los humanos, la cultura pone límites a su expresión. Claro. Lo mismo ocurre con el deseo sexual. La cultura, a través de normas sociales y morales, influye en cómo se expresa. Entonces, ¿hasta qué punto nuestras emociones son innatas o aprendidas? Una pregunta clave. Para responderla, tenemos que entender el papel del cerebro. El cerebro, el director de orquesta de nuestras emociones. Sin duda. El texto Emociones Perspectivas Antropológicas.pdf destaca al neurocientífico Francisco Mora. ¿Qué dice Mora sobre esto? Explica que el cerebro está constantemente interpretando información del entorno. Y generando comportamientos para nuestra supervivencia. Exactamente. O sea que nuestro cerebro está diseñado para la supervivencia y las emociones son clave en este proceso. Totalmente. El miedo, por ejemplo, nos alerta del peligro. Y la alegría nos impulsa a buscar experiencias gratificantes. Cada emoción tiene un papel en nuestra adaptación al entorno. Pues darnos un ejemplo. Claro. Piensa en un momento en el que una emoción intensa, como el miedo o la alegría, te ayudó a afrontar una situación difícil. ¿Cómo influyó esa emoción en tus acciones? Es fascinante cómo las emociones nos guían, ¿verdad? Totalmente. Y hablando del cerebro, ¿cómo funcionan exactamente esos mecanismos neuronales que generan nuestras emociones? El texto Aspectos básicos de las emociones en humanos y no humanos, circuitos neurobiológicos y la observación directa describe 4 niveles jerárquicos del sistema nervioso autónomo. 4 niveles. Sí, desde las funciones fisiológicas básicas hasta la interacción social. Nuestro sistema nervioso regula nuestras respuestas emocionales. Es complejo. Y dentro de esta estructura hay un mecanismo muy interesante, el freno vagal. ¿El freno vagal? Sí, controlado por el nervio vago. Un freno vagal que funciona bien facilita la interacción social y la regulación emocional. ¿Y si no funciona bien? Bueno, si no funciona correctamente, podrías tener dificultades para controlar tus emociones en situaciones sociales. Es como si el freno vagal nos ayudara a mantener la calma. Exacto. A regular nuestro ritmo cardíaco y disfrutar de la interacción. Interesante. ¿Y esto tiene alguna relación con las reacciones físicas que experimentamos con las emociones? Por supuesto. ¿Has notado alguna vez cómo cambia tu ritmo cardíaco o tu respiración según tu estado emocional? Claro. Cuando estoy nerviosa, por ejemplo, mi corazón late más rápido. Ahí tienes una pista de la influencia del freno vagal. Es fascinante cómo nuestro cuerpo reacciona a nuestras emociones. Totalmente. Y ahora que mencionas las reacciones físicas, ¿sabías que las emociones pueden incluso distorsionar nuestra percepción del tiempo? Sí, de hecho, el texto Interactuar emotivamente el tiempo explora cómo nuestro cerebro procesa la información temporal. ¿Y cómo influyen las emociones en eso? Pues las investigaciones demuestran que los eventos muy emotivos, especialmente aquellos asociados con la excitación o el miedo, pueden hacer que el tiempo parezca acelerarse o ralentizarse. Es como cuando estamos absortos en una actividad emocionante y el tiempo vuela. Exactamente. O cuando estamos ansiosos por algo y los minutos se hacen eternos. Es increíble cómo nuestra experiencia del tiempo no es objetiva. En absoluto. Está influenciada por nuestras emociones. Fascinante. Y ahora, si te parece, pasemos a un aspecto un poco más sombrío. El odio. De acuerdo. El odio es una emoción compleja con profundas raíces sociales y culturales. El texto El odio y la ira analiza los factores que contribuyen a su desarrollo. ¿Cuáles son esos factores? Habla de la presión social, el miedo a lo desconocido y las ideologías manipuladoras. Entonces el odio no es un instinto innato. No, no lo es. Ah. Es una emoción aprendida, moldeada por nuestro entorno cultural. Ya veo. Y a menudo se manifiesta en conflictos entre grupos. Sí, alimentando prejuicios, discriminación y violencia. Es un tema preocupante. ¿Cómo podemos desafiar y superar los prejuicios que alimentan el odio? La educación en valores como la tolerancia y el respeto a la diversidad es fundamental. Es clave para construir una sociedad más justa y pacífica. Totalmente de acuerdo. Afortunadamente también existen emociones que nos conectan y promueven el bienestar. Claro,
Emociones como la empatía y la risa. La risa, un lenguaje universal que nos une. Sin duda. El texto El caso de la risa explora los orígenes evolutivos de la risa y su papel en la cohesión social. ¿Y qué nos dice sobre la risa? Pues, por ejemplo, que es un comportamiento que compartimos con los chimpancés. ¿En serio? Sí, es un comportamiento homólogo en humanos y chimpancés, lo que sugiere una historia evolutiva compartida. Qué interesante. La risa se desencadena por interacciones lúdicas y sirve para fortalecer los lazos sociales. Es decir, que la risa no es solo una expresión de alegría. No, tiene un profundo significado social. Nos conecta con los demás y crea un ambiente positivo. Exactamente. Y con eso creo que hemos cubierto una buena parte de lo que queríamos abordar en esta primera parte de nuestra inmersión en el mundo de las emociones. Sí, un buen comienzo. La risa nos conecta, es verdad. Y hablando de conexiones, el texto Emociones Perspectivas Antropológicas.pdf nos invita a pensar en nuestra relación con los otros. Con los otros. Sí, utiliza el término otredad. Otredad. Para referirse a la conciencia de que existen otros yo. Otros yo, únicos e irrepetibles que también experimentan emociones. Me gusta esa palabra, otredad. Ah, Reconoce que no somos seres aislados. exacto. Formamos parte de algo más grande, Un entramado social. donde las emociones de los demás influyen en las nuestras. Totalmente. El texto plantea que la vida misma se basa en la interacción con otros. La interacción Es fundamental para la supervivencia. de una especie. Depende de la existencia, la muerte, la supervivencia y la extinción de otras formas de vida. Es una perspectiva que nos conecta con la idea de simbiosis, ¿no? Y de cooperación. No somos seres aislados, sino parte de un ecosistema complejo. Precisamente. Y esto se refleja en nuestras emociones. ¿De qué manera? El texto explora la relación entre egoísmo y altruismo. Egoísmo y altruismo. Y cómo ambos están interconectados. Conectados. Parecen conceptos opuestos. Puede parecer contradictorio, Sí. pero piensa en esto. La posibilidad de ser egoístas se basa en nuestra capacidad de afectar a otros, De afectar a otros. incluso hasta el punto de eliminarlos. Eliminar. para nuestra propia conservación. Pero esta capacidad de afectar a otros también es la base de la empatía, La empatía. la cualidad emocional que nos permite conectar con las emociones ajenas. Es fascinante. Nuestra capacidad de dañar a otros es la misma que nos permite comprenderlos. Y conectar con ellos emocionalmente. Es una paradoja. Sin duda. Y esta capacidad de conectar a través de la empatía es fundamental para la cooperación. Y para las relaciones sociales. Por supuesto. El texto destaca la importancia de las neuronas espejo, Las neuronas espejo. ubicadas en la circunvolución frontal inferior del cerebro. ¿Y qué hacen estas neuronas? Nos permiten comprender las acciones e intenciones de los demás. Las neuronas espejo. Otro concepto fascinante de la neurociencia. Imagina que estás observando a alguien realizar una acción. Por ejemplo, Sonreír. sonreír. Las neuronas espejo en tu cerebro se activan, Se activan. como si tú mismo estuvieras sonriendo. Increíble. Esto te permite simular la experiencia del otro en tu propio cerebro. Es como si tuviéramos un sistema de realidad virtual en nuestro cerebro. Que nos permite experimentar las emociones y acciones de los demás. Fascinante. Y esta capacidad de simular las emociones de otros nos lleva a la naturaleza contagiosa de las emociones. Contagiosa. El texto menciona cómo emociones como la alegría, la tristeza, la ira o el miedo pueden transmitirse de una persona a otra. Claro, la risa, por ejemplo, se contagia fácilmente. Exactamente. O la tristeza de una persona puede afectar el estado de ánimo de quienes la rodean. Las emociones no son solo experiencias internas. Tienen un componente social Influyen en nuestras interacciones, y contribuyen a crear un clima emocional compartido. en los grupos. Exacto. Es como si las emociones fueran un lenguaje Un lenguaje que nos permite comunicarnos y conectar con los demás. a un nivel más profundo que las palabras, Y esta comunicación emocional es fundamental. para la cohesión social. Y el bienestar individual. De hecho, la influencia de las emociones va más allá de la interacción social. ¿A qué te refieres? ¿Recuerdas que hablamos de cómo las emociones pueden distorsionar nuestra percepción del tiempo? Sí, claro. ¿Puedes recordarnos cómo funciona eso? Por supuesto. El texto Interactuar emotivamente el tiempo nos habla de los modelos cognitivos de la percepción temporal. Modelos cognitivos. Nuestro cerebro tiene un reloj interno Un reloj interno. que mide el tiempo. Este reloj no es un cronómetro preciso. Ajá. Su ritmo puede verse alterado por factores como la atención, la memoria. Y las emociones. Exacto. Nuestra experiencia del tiempo no es lineal y objetiva. Como la de una máquina, Es fluida y subjetiva. precisamente.
Y las emociones intensas influyen mucho en la percepción del tiempo. Por ejemplo, Imagina que estás en una situación de peligro. una situación de peligro. La adrenalina corre por tus venas. ¿Sí? Tu atención se centra en la amenaza Ajá. y el tiempo parece detenerse. Es verdad. En cambio, cuando estás disfrutando de un momento agradable, las horas pasan volando. Es increíble cómo nuestra experiencia del tiempo está ligada a nuestras emociones. El tiempo es subjetivo y personal. No una medida universal. Exactamente. Y esto nos ayuda a entender por qué nuestros recuerdos del pasado a menudo están teñidos de emociones, Un evento que vivimos con intensidad emocional ya sea positivo o negativo. quedará grabado en nuestra memoria con mayor fuerza. Sin duda. Es fascinante. Comprender cómo las emociones afectan a la percepción del tiempo nos ayuda a entender mejor nuestras propias experiencias. Y la forma en que recordamos el pasado. Totalmente. Y hablando de emociones que dejan huella, pasemos a un tema un poco más complejo. ¿Qué tema? El odio. El odio, Oh. una emoción poderosa. Con consecuencias devastadoras. El texto El odio y la ira nos ofrece una perspectiva interesante sobre esta emoción. ¿Qué nos dice? Analiza los factores que contribuyen a su desarrollo, Ya. como la presión social, el miedo y las ideologías manipuladoras. Entonces el odio no es un instinto innato. No, es una emoción aprendida, Aprendida. moldeada por las normas y creencias de nuestra cultura. Ya veo. Y a menudo se manifiesta en conflictos entre grupos, Sí. alimentando perjuicios, discriminación y violencia. Es preocupante cómo el odio puede llevar a las personas a cometer actos terribles. Contra otras, simplemente por pertenecer a un grupo diferente. Es fundamental comprender las raíces del odio para combatirlo. ¿Qué podemos hacer para prevenir su propagación? Esa es la pregunta. La educación es clave. La educación. Es fundamental educar para la tolerancia y el respeto a la diversidad Para que las futuras generaciones aprendan a valorar las diferencias. y a rechazar las ideologías que promueven el odio. Totalmente de acuerdo. Y también es importante recordar que, incluso en situaciones de conflicto, siempre hay espacio para la empatía. Y la compasión Sin duda. La empatía es un antídoto poderoso contra el odio, nos permite conectar con la humanidad del otro. incluso cuando no estamos de acuerdo con sus ideas o acciones. Exacto. Y hablando de conectar con la humanidad del otro, me gustaría retomar el tema de la risa. Me parece una excelente idea. El texto El caso de la risa nos ofrece una perspectiva fascinante sobre sus orígenes evolutivos. Y su función en las relaciones humanas. Exacto. Siempre me ha parecido curioso cómo la risa puede unir a personas de diferentes culturas e idiomas, Es un lenguaje universal que rompe barreras. y crea conexiones instantáneas, El texto menciona que la risa es un comportamiento homólogo en humanos y chimpancés. lo que sugiere una historia evolutiva compartida, Es un comportamiento antiguo profundamente arraigado en nuestra biología, que nos ayuda a conectar con los demás. y a crear un ambiente social positivo. La risa es mucho más que una simple expresión de alegría. Tiene un profundo significado social y evolutivo. ¿Cuál es su función principal? Fortalecer los lazos sociales, reducir el estrés y promover la cooperación, La risa es una herramienta poderosa, para crear un ambiente de confianza y bienestar. tanto a nivel individual como social. Totalmente. Y es importante recordar que la risa es un recurso que siempre tenemos a nuestra disposición. Podemos cultivar el humor Buscar momentos para compartir la risa con nuestros seres queridos. y no tomarnos la vida demasiado en serio, Totalmente de acuerdo. La risa es un regalo. que nos ayuda a conectar con nuestra propia humanidad. Y con la de los demás. Y con esta reflexión sobre el poder de la risa, creo que podemos dar por concluida la segunda parte de nuestra inmersión en el mundo de las emociones humanas. La risa, un regalo para el alma. Y ya que hablamos de emociones positivas, no olvidemos la importancia de cultivar emociones como la alegría, la gratitud. La compasión. Exacto. Emociones que nos hacen sentir bien y que además, Tienen un impacto positivo en nuestra salud. tanto física como mental. Y volviendo al texto, emocionesperspectivasantropológicas.pdf. Me ha llamado la atención la idea de que para comprender las emociones, Debemos ir más allá de una perspectiva individual. el texto propone una visión social y cultural de las emociones, Totalmente. Subraya que las emociones no son solo experiencias internas y privadas. sino que Están moldeadas por el contexto social en el que vivimos. Las normas culturales. las relaciones interpersonales. Los roles que desempeñamos. Todo influye en cómo experimentamos y expresamos nuestras emociones. Es decir, que nuestras emociones están entrelazadas con la cultura y la sociedad. Exactamente. No podemos comprender las emociones humanas sin tener en cuenta el contexto social. Y esto nos lleva Reflexionar sobre la diversidad de formas en que las emociones se experimentan y se expresan. en diferentes culturas. Claro.
Lo que en una cultura se considera apropiado En otro puede ser inapropiado. o incluso ofensivo. Recuerdo una vez, un amigo de una cultura muy expresiva me dio un abrazo muy efusivo al saludarme. Yo, acostumbrada a un saludo más formal, me sentí un poco incómoda. Es un ejemplo perfecto de cómo las normas culturales influyen en nuestra forma de expresar las emociones. Con el tiempo aprendí a apreciar esas diferencias. Esa sensibilidad cultural es fundamental para construir relaciones interculturales. Respetuosas y enriquecedoras. Sin duda. Y hablando de relaciones interculturales, me gustaría retomar el tema del odio. El odio. El texto El odio y la ira lo analiza como una emoción. Con un fuerte componente social. Describe el odio como una emoción que se aprende. Y se alimenta en el contexto social, A menudo surge en situaciones de conflicto donde se crean divisiones entre grupos. y se refuerzan los prejuicios. Exactamente. El odio no nace de forma espontánea. Se cultiva en ambientes donde se promueve la intolerancia. La desconfianza hacia los demás. El texto subraya la importancia de combatir las ideologías que fomentan el odio. Y la discriminación. Son el caldo de cultivo de la violencia. Y la injusticia. Es fundamental promover la educación en valores, El respeto. la tolerancia, La empatía. para crear una sociedad más justa. Y pacífica. Totalmente de acuerdo. Es importante recordar que el odio no es inevitable Podemos elegir no dejarnos llevar por el miedo por la desconfianza y construir puentes de diálogo y entendimiento. con aquellos que son diferentes a nosotros. Elegir la empatía El entendimiento. en lugar del miedo y la desconfianza. Un mensaje poderoso. Y esperanzador. Y hablando de emociones positivas, me gustaría retomar el tema de la risa por última vez. Me parece una idea genial. El texto El caso de la risa. Nos ofrece una perspectiva fascinante sobre su función social. Siempre me ha fascinado cómo la risa puede unir a personas de diferentes culturas. Es un lenguaje universal Que rompe barreras. y crea conexiones instantáneas. El texto menciona que la risa, Es un comportamiento homólogo. en humanos, Y chimpancés. lo que sugiere, Una historia evolutiva compartida, y es decir, que la risa es un comportamiento antiguo profundamente arraigado en nuestra biología, que nos ayuda a conectar con los demás. y a crear un ambiente positivo. Exacto. La risa es mucho más que una expresión de alegría Tiene un profundo significado social. Y evolutivo. Su función principal, fortalecer los lazos sociales, reducir el estrés. promover la cooperación La risa es una herramienta poderosa para crear un ambiente de confianza y bienestar a nivel individual. y social. Y es un recordatorio de que incluso en momentos difíciles. Siempre hay espacio para la alegría. Y la conexión humana. Totalmente de acuerdo. La risa es un regalo. Que debemos valorar. Y compartir. Y con esta reflexión sobre el poder de la risa, creo que podemos dar por concluida nuestra inmersión en el mundo de las emociones humanas, Ha sido un viaje apasionante lleno de descubrimientos. y nuevas perspectivas. Espero que les haya inspirado a seguir explorando este universo Tan complejo y maravilloso. que son las emociones. Recuerden que las emociones son parte esencial de lo que nos hace humanos, Y comprenderlas mejor nos ayuda a vivir una vida más plena. más significativa. Hasta la próxima. Y que las emociones positivas las acompañen siempre.